Gracias compañeros, así es, ha llegado el momento de hablar de su sección NutriTips. ¿Qué vamos a estar tocando? Hoy vamos a tocar el tema de la nutrición en la prevención y el tratamiento de cáncer, y para eso nos está acompañando la licenciada Marta Eugenia Rivera. Ella es nutricionista y nos visita de NutriCare Clinics. Bienvenida, qué gusto tenerla aquí nuevamente. Buenos días, para mí también es un gusto y ya saben, siempre a la orden. Licenciada, ¿qué le parece si comenzamos hablando acerca de cuando a una persona se le diagnostica cáncer, cuál es la alimentación, cuál es ese menú que debe realizar? Porque la alimentación cambia, ya no es la misma. Sí, de hecho, hay muchas cosas que tomar en cuenta cuando a un paciente se le diagnostica que tiene cáncer. De hecho, es muy importante realizar dos diferencias en la alimentación. Uno es la prevención y otro es cuando el paciente ya está en un tratamiento. Cuando el paciente ya está en un tratamiento de cáncer, pues hay muchas cosas que van a afectar la alimentación de él, es decir, que puede ser que por el tipo de tratamiento, el sabor, el olor, el gusto por los alimentos cambie. Las características de esta alimentación es pues que tienen que ser altas en calorías, pues el paciente por el tratamiento al que va a estar sometido va a necesitar muchas energías, bastantes proteínas. Sí es muy importante y quiero hacer bastante énfasis en esto, es que muchas veces porque no se está informado adecuadamente o por lo que se lee en páginas web, en las revistas, es bien famoso decir, si un paciente tiene cáncer, pues hay que seguir una alimentación para cáncer o anticáncer. Y es muy importante saber que sí es cierto que para prevenir la alimentación tiene que ser rica en antioxidantes, es decir, bastante frutas, verduras, porque eso ayuda a prevenir este tipo de enfermedades. Pero ya una vez el paciente es diagnosticado, pues esta alimentación sobre todo tiene que ser bastante variada, como lo mencioné anteriormente, bastante rica en proteínas, en energía. Licenciada, antes de entrar aún más en el tema de las personas que ya tienen este diagnóstico en sí, hay que hablar de la prevención. Hay muchos alimentos o hay muchas cosas hoy en día específicamente que tiene muchísimos preservantes y cosas así que nos pueden llegar a facilitar el hecho que nos llegue a dar cáncer. ¿Qué alimentos o qué tipo de cosas debemos de evitar para prevenir que se nos pueda dar el cáncer? Sí, de hecho eso es un punto muy importante, ya que la etiología del cáncer, un 35% de esto es por razón de los alimentos que nosotros consumimos. Como tú lo decías, hay alimentos que facilitan o aumentan el riesgo del aparecimiento de este tipo de enfermedades. Entre esos están el consumo excesivo de azúcares refinadas, el consumo excesivo de grasas, y cuando digo grasas, hay un tipo específico de grasas, no estamos englobando a todas las grasas porque hay grasas buenas y malas. En este caso tenemos que evitar las grasas que son saturadas, que esas en su mayoría están en alimentos de origen animal, carnes, y también aquellas que son grasas trans. Estas más que todo son aquellas que son industrializadas, por ejemplo cuando las margarinas, las mantequillas, ese tipo de grasas son las que se tienen que evitar. También aquellos alimentos que son industrializados, procesados, porque ya está comprobado, hay bastante base científica que dice que todos aquellos alimentos procesados pues tienen muchos químicos que, como tú lo decías, facilitan el desarrollo de este tipo de enfermedades. Licenciada, el hecho de las latas, ese es otro tema que se ha hecho muy mencionado últimamente, el juguito que traen las latas a veces hay un melocotón que viene enlatado y que trae un juguito con preservantes. ¿Qué tan cierto es que ese tipo de cosas, o las sopas instantáneas, ese tipo de cosas, pueden facilitar que el cáncer llegue a nosotros? O que algún alimento se caliente por el microondas también. Sí, de hecho, con respecto a eso, pues hace un par de años la Organización Mundial de la Salud pues ya hizo una pronunciación diciendo de que este tipo de alimentos procesados, enlatados, industrializados, sí influyen en el aparecimiento de estas enfermedades. Es importante disminuir el consumo de estos, que no sea demasiado frecuente. De vez en cuando pues sí se puede consumir este tipo de productos, pero tiene que ser que no sea muy frecuente. Otra cosa muy importante a la hora de consumir este tipo de productos, pues hay que verificar la fecha de vencimiento,
que la lata no esté abollada, que tenga toda la etiqueta nutricional, porque como ya lo decíamos al principio, debido al proceso de ese tipo de productos en la industria, les añaden muchos químicos que sí aumentan el riesgo de padecer algún tipo de cáncer. Doctora, ¿qué le parece si hablamos acerca de un menú específico? ¿Cuál es el que deben seguir las personas que tienen cáncer? Bueno, las características de esta alimentación pues tiene que ser variada, balanceada, muy rica en proteínas, muy rica en energías. Para realizar un menú pues se tiene que apegar a cada persona, a las necesidades de cada persona, dependiendo del tipo de tratamiento y el tipo de cáncer que se le haya diagnosticado. Sí es muy importante que esa alimentación sea bastante fraccionada, pueden ser de 5 a 6 tiempos de comida. Y también una característica muy importante es que se tiene que escuchar a la necesidad del paciente, pues como lo mencionaba al principio, hay muchas cosas que pueden cambiar ya cuando el paciente está en tratamiento. El sabor ya no va a ser igual, el olor va a ser diferente, entonces se tienen que atender todas esas necesidades del paciente. ¿Y habrá algún alimento que no pueden consumir? Sí, de hecho se tiene que reducir el consumo de todos aquellos productos de origen animal, en específico embutidos, carnes rojas, sí hay que disminuir el consumo de estos, preferir carnes blancas está bien, pero sí disminuir el consumo sobre todo de carnes rojas, tratar de evitar aquellas bebidas embotelladas, envasadas, que son muy azucaradas, evitar aquellas exceso de azúcar, aunque exceso de sal. Sí. Sobre todo la alimentación del paciente que tiene cáncer tiene que ser lo más natural posible. A ese punto quería llegar yo y he escuchado un par de familias que están padeciendo, uno de sus familiares, este cáncer, y que están buscando la forma de hacer sus mismas siembras de diferentes verduras, están de haciendo diferentes su vegetales, sus huertos, y el hecho de hacer pollos de crianza o conseguir pollos de crianza. No me refiero a los pollos que encontramos normalmente en el súper, porque se menciona que tienen muchas hormonas y muchas cosas así. ¿Qué tan cierto es el hecho de buscar, así como se ha hecho tan popular lo vegano y qué tan cierto es que las personas que están pasando por cáncer adopten este tipo de disciplinas de conseguir alimentos que sean 100% naturales, sin ningún proceso? Bueno, de hecho, como lo mencionabas, la alimentación de ellos tiene que ser lo más natural posible. Bajo mi experiencia, he tratado pacientes que están en este tipo de situaciones. Sí sería bueno que las familias adopten ese tipo de costumbre. En nuestro tiempo es bastante complicado, pues la mayoría de las familias salvadoreñas no tiene mucho tiempo, pero sí sería una buena opción para asegurar que aquel alimento que la persona consuma pues no esté libre de aquellos químicos que tienen la alimentación común del salvadoreño. Entonces, si están en la oportunidad de crear su propio huerto, lo pueden hacer. Sí, de hecho sería lo más recomendable porque ellos están asegurando, pues ellos mismos son los que siembran, dan el tratamiento de ese tipo de alimento. ¿Habrá alguna fruta o verdura que no se puede consumir, que esté prohibida? En realidad no, pero sí, como lo mencionaba al principio, hay que tener bastante cuidado en evitar que cuando el paciente ya esté en un tratamiento de cáncer, optar por esas dietas anticáncer, ya que la alimentación ya no tiene que ser muy rica en antioxidantes, pero sí tienen que ser verduras, frutas, para cumplir con los requerimientos de vitaminas y minerales. Y cuando me refiero a que no tiene que ser rica en antioxidantes, es porque si bien cuando se trata de prevenirlo, los antioxidantes nos ayudan a combatir o a proteger las células buenas dentro de nuestro organismo, ya cuando un paciente está en tratamiento, pues estos antioxidantes cumplen la misma función, pero ellos no van a hacer diferencia entre células buenas y malas. Entonces, por eso es bastante importante que el paciente no siga una alimentación anticáncer o muy rica en antioxidantes. Me gusta mucho el hecho de tocar el tema de la concientización, y no solamente en el paciente, como tú decías, licenciada, sino que también en la familia. El hecho de que la familia adopte la forma de alimentación que tiene el paciente es
emocionalmente hablando, podríamos decirlo, también es un gran apoyo para este paciente, y hacer conciencia del evitar en exceso este tipo de comidas que nos pueden provocar el cáncer. Quiero que le hagas invitación a todas las personas que nos ven, que realmente tomen conciencia en alimentarse bien y sobre todo apoyar a sus familiares que están pasando por esta etapa. Sí, de hecho, lo de la prevención es algo muy importante, pues hay varios estudios que dicen que con una alimentación balanceada, una alimentación saludable, se puede disminuir de un 30 a un 40% la incidencia que el cáncer tiene en la población a nivel mundial. Por eso es importante que las personas traten de tener un estilo de vida muy saludable. Si dentro de la familia hay alguna persona que ya está padeciendo de algún tipo de cáncer, pues como tú lo decías, es importante apoyarla, pues no solamente juega el tratamiento, sino que también está lo emocional, y por eso es importante cuidar bastante a ese tipo de pacientes, porque hay muchos factores que afectan en esa enfermedad, no solamente un factor en específico, pero sí es muy importante que tratemos de prevenirlo con un estilo de vida saludable, comiendo lo más equilibrado posible, haciendo actividad física, tomando bastante agua. Licenciada, ya para finalizar, ¿cuáles son esos alimentos que todos debemos evitar? Bueno, tal vez hay que empezar a disminuir el consumo excesivo de carnes, comidas rápidas como hamburguesas, papas fritas, hot dogs, aquellos alimentos que son muy procesados, las boquitas de Ana, churritos, todo eso, empezar a disminuirlo. También las bebidas carbonatadas, gaseosas, aquellas cosas que son muy ricas en azúcares refinados, evitar todo aquel tipo de exceso, como el exceso de sal. La comida rápida, ¿cuánto es lo recomendable, digamos, al mes que uno lo puede consumir? Porque de repente tenemos la excusa de que no me quedo tiempo de cocinar, tengo que ir a trabajar y estos 5 minutos paso por la comida rápida y listo. Bueno, quizás sería una vez al mes, pero de hecho, entre lo menos se pueda consumir este tipo de alimentos es lo mejor. A veces hay ocasiones especiales, ¿verdad? Cumpleaños, algún festejo, pero sí lo recomendable es que entre menos se coma de este tipo de productos es lo más saludable. Licenciada, mil gracias por todos tus consejos, por toda la información que nos acaba de dar. Si usted quiere conocer un poquito más acerca de esta clínica, los puede buscar en la fanpage en Instagram como NutriCare Clinics, en la fanpage NutriCare Clinics también. De igual forma, los números de teléfono 2264-4115. Ella viene de NutriCare Clinics. Mil gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Y bueno, Anita, ya no más comida rápida, ya no más hamburguesitas, ya no más nada. A comer saludables, señor productor, para usted también.